Es un gusto volver a conversar en este tramo del programa con Néstor Forero, contador público nacional, quien fue partícipe en el juicio de la deuda pública nacional como auditor. Un trabajo realmente muy importante, es especialista en estos temas de endeudamiento y es profesor de la Universidad Nacional de Lanús en distintas áreas: planeamiento estratégico, pensamiento nacional y finanzas públicas. Hoy vamos a hablar un poco de pensamiento nacional, atendiendo las circunstancias que vive Argentina, y es muy interesante. Hablábamos días pasados con amigos sobre las distintas posiciones en el mundo sobre el interés nacional. Y esto nos lleva a hablar de las ideas nacionales y del nacionalismo, ¿no? Vemos asiduamente cómo en distintos países del mundo hoy se habla de seguridad nacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, Israel. Bueno, hay una noción clara de la defensa del interés y la soberanía de las naciones en distintos estados, y no es un disvalor. Lo mismo sucede en Brasil, que en general tiene una cultura más nacionalista que Argentina. Y lo interesante es ver cómo en este país, donde actualmente hay un rechazo furibundo a nivel cultural, sobre todo de la élite dominante, del discurso dominante, cómo se fue gestando este discurso antinacional, ¿no? Que ha tenido distintas contribuciones a lo largo de la historia. Lo hablábamos con Néstor fuera de cámaras, y hay como 3 etapas de las cuales queremos hablar. eh, pero antes de entrar en estas etapas, vamos a definir qué es nacionalidad, ¿no? ¿Qué es la nacionalidad? Porque es un modo de organización social, como puede haber otros. Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí, el nacionalismo o la nacionalidad, como lo expresaba, primero que nada tenemos que aclarar que el nacionalismo hay dos vertientes. La vertiente imperial, que es sumamente criticada, y el nacionalismo defensivo, que es en parte el nacionalismo latinoamericano, que es tratar de defender lo propio, los propios recursos, y volver a construir esa gran nación latinoamericana. La nacionalidad yo lo concibo como el destino común en lo universal, una vieja definición española del siglo pasado. Claro. Pero la nacionalidad, en nuestro caso, no es que somos de una raza, sino que somos de todas las razas. Es decir, nosotros tenemos un crisol de sentimientos morales, si se quiere, y de aliento espiritual y de cultura, y nadie puede decir que somos originarios ni inmigrantes. Somos originarios e inmigrantes. Seguro. Somos el español y el indio, y el judío y Bueno, el gitano. esto ya lo explicó con claridad la generación del 900, con Vasconcelos como Claro, estandarte en este sentido. esa raza cósmica, como llamaba Claro. Marcelo. Entonces, nosotros tenemos una identidad espiritual, si se quiere, y cultural, que es la que realmente está siendo atacada hoy, ¿no? Yo Claro. recuerdo a Fermín Chávez cuando decía que todas las crisis comenzaban por ser ontológicas del propio ser y después se manifestaban en las crisis políticas, económicas, sociales y todo demás. Pero el problema era el ser. Y Claro, qué interesante ese concepto. sí, sí. Eh, y nosotros tenemos una historia común, una cultura común y distintas vertientes, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de el pensamiento nacional, estamos hablando de esa cuba o esa criba donde se nutre de distintas historias, de distintas razas y desde distintas eh, formas de ver la vida.
Claro. Pero en realidad nosotros tenemos que ver la historia, que es con lo cual se construye la memoria de un pueblo. Y ahí hago un apunte, es decir, hoy cuando hoy se denigra el nacionalismo y se está denigrando la historia y está tratando de alguna manera de perder la memoria para que tengamos hechos repetitivos como hechos nuevos, y nosotros sabemos que una sucesión de causas producen los mismos efectos. Y Claro. eso es lo que hoy tratan de borrar, para crear. Lo presentan como algo nuevo cuando es algo que ya ha fracasado reiteradas veces. Bueno, antes de entrar en ese tema, Néstor, decíamos un modo de organización social, el Estado Nacional, que vino a derribar en Europa y después se instaló en América, vino a derribar al feudalismo, a las monarquías. Antes hubo otros modos de organización social, tribales. Bueno, podría haber otros modos de organización social, perdón, el continentalismo, el universalismo, pero digamos, no es casualidad que la evolución en distintos continentes se dio de la mano también de la modernidad impulsada por los estados nacionales. Esto es muy patente en la Europa de 1900, del siglo XIX, con Marx, con Lord Byron. Desde cuando comenzaron los reinos, fue todo un avance sobre el sistema feudal. Claro. Hasta desde el punto de vista de los impuestos, a los cuales hoy todo el mundo habla pestes, y muchas veces con razón, porque se ha instalado en la mente de las personas la teoría del cambio, es decir, si yo pago impuestos debo recibir determinados servicios, y como considero que no lo recibo, me da la justificación para evadir los impuestos. Esa es en síntesis sería la teoría del cambio. Pero claro. En realidad, cuando nosotros estamos hablando de una historia común, estamos hablando de que si no tenemos memoria sobre lo que ha sucedido, lo nuestro es una vida prestada. ¿Por qué? Porque no reconocemos padres ni abuelos, ni lo que ellos han hecho, ni lo que nos han dejado a nosotros como un ahorro de generaciones, y por eso lo podemos dilapidar, ¿no? Como serían las privatizaciones, algo que ya sucedió en los 90, a principios de los 90. Y cuando nosotros no tenemos memoria, lo que no tenemos es proyecto. Claro. Al no rescatar el pasado, tampoco tenemos un presente, o no tenemos enseñanza para el presente, y tampoco tenemos un futuro, o tenemos un futuro absolutamente incierto, y no tenemos proyecto. Y cuando nosotros no tenemos proyecto, estamos en el proyecto de otro. No cabe duda de eso. Sin duda. Néstor, en esto de la construcción de la conciencia antinacional en Argentina, hay varias etapas. Lo hemos charlado y lo vamos a compartir con los televidentes, con los oyentes. Una etapa muy importante, primigenia, por así decirlo, es la etapa donde interviene el contrabando como eje modelador de esta perspectiva antinacional en las ciudades puerto de América Latina, por ejemplo Buenos Aires, donde se instalan viejos inmigrantes, sobre todo venidos de Portugal, ¿no? Gente que se había convertido, judíos marranos, judíos convertidos al cristianismo, que habían sido expulsados de España tras la unificación de Isabel la Católica, y esta gente que viene con dinero se instala en las ciudades puerto y empieza a contrabandear con los ingleses, y empieza toda una ida y vuelta, un enriquecimiento, se fortalecen los vínculos materiales, y también eso se traslada a la cultura. Todo lo inglés, todo lo británico es superior, y ahí ingresan las ideas importadas
de Europa, ¿no? Que tienen que ver con el libre comercio y con una serie de cuestiones que me parece que es interesante analizar. Yo diría, es más, yo cuando empiezo mis clases de pensamiento nacional latinoamericano, empiezo desde el proyecto colonial español y del descubrimiento de América. Y fundamentalmente, no por una cuestión hispánica ni nada de eso, sino para ver desde cuándo tenemos la penetración y las consecuencias de los manejos financieros. Desde el mismo Colón, para financiar sus viajes, al principio, bueno, la reina puso sus joyas, pero las tuvo que empeñar ante su escribano. ¿Quiénes aportaron? Y aportaron más de 1 millón de maravedíes para esa situación, fueron los banqueros. Claro, 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 claro. Cuando se tuvo conciencia del potencial del continente americano, fue en 1503 cuando se instauró la Casa de Contratación, en Sevilla primero y después en Cádiz. Esa Casa de Contratación tenía un anexo en el mismo edificio. La Casa de Contratación se dedicaba no solamente a comercializar y a traer los bienes de América, sino que tenía la escuela de marinería y era la encargada de toda la administración del océano. Porque en aquel momento hay que pensar que era una ciencia nueva el tema de la marinería y que no ibas a caer en un foso. Y orientarte en el mar requería de cierta ciencia y cierta técnica. Y además, acercarte a las costas requería que tuvieran mapas y para no encallar. Entonces había todo la concentración de lo que se conocía en el mundo y lo tenía la Casa de Contratación, que además financiaba los convoyes que venían a América y se los llevaban, que eran dos por año. Claro. Uno que cruzaba el Atlántico, hacía base en Cuba e iba hacia México y ahí desparramaba la mercadería, recibía el oro y la plata, se concentraban de vuelta en Cuba y de ahí salía el convoy con la guardia militar. Ahora, cuando llegaban a puerto, inmediatamente cobraban. Es decir, alguien tenía que financiar no solamente el aprovisionamiento, sino que además financiaba inmediatamente. Cuando bajaba el marinero, cobraba. No eran todos esclavos. Y el otro convoy era una vez por año. El convoy llegaba a Cuba, pero iba al Istmo de Panamá, desembarcaba, lo cruzaban a lomo de mula, lo volvían a embarcar e iba a Cartagena de Indias y de ahí iba hacia Perú. Y del Perú se desparramaba hacia el sur toda la mercadería que traían. Obviamente el costo era muy grande y eran 2 convoyes por año. El puerto de Buenos Aires estaba cerrado, al punto tal que hay publicaciones de 1703 en el cual señalan que como la gran noticia de la villa de Buenos Aires, que eran 400 casas de barro y caña, Sí. caña. La gran noticia era que había venido había desembarcado un viajero, un cura. Era el único que hacía en 3 años había desembarcado en el puerto de Buenos Aires. Néstor,
¿Cómo influye este proceso que estás describiendo en el pensamiento antinacional? Ahora va. En 1712 se abre el puerto de Buenos Aires para traer los esclavos y además le facilitaba traer, o sea, le permitía traer un barco. Ahora, no vino un solo barco. Los ingleses, hay un proyecto para apoderarse del territorio americano, que es una propuesta para humillar a España y apoderarse de sus colonias, fue escrito y publicado en 1711, en el cual habla que la riqueza de América era la minería, y la minería estaba en el centro del continente. Entonces, había hacia el sur y hacia el este dos grandes regiones. La región del sur había enormes llanuras que permitía que hubiera mucho ganado, con lo cual se lo consideraba el país de la carne. Y hacia el este era exactamente eso que recién tenés en la mano, que era el país de la yerba mate. ¿Por qué el país de la yerba mate? Porque era utilizado como emético. Cuando los mineros estaban totalmente infectados, se les daba mate para limpiar sus impurezas. Así lo señala el informe de 1711. Y cómo señala cómo apoderarse de la minería, dice, por el norte de América y por el sur, por Venezuela y por Buenos Aires. Toda una campaña militar. Ahora, ¿cómo hicieron para ir a lograr sus objetivos? A través del contrabando. Y lo hicieron a través de todas las poblaciones portuarias de América. Porque como las mercaderías que venían de España tenían un costo muy alto, el contrabando permitía no solamente vender, primero colocar la producción inglesa, de que en aquel momento comenzaba la revolución industrial. Y después con Napoleón tuvo cerrado el continente europeo a esa colocación. Entonces, con el contrabando tenían, no solamente colocaban y hacían sus negocios, sino que sus precios eran muy inferiores a los españoles. Pero los contrabandistas lograban una ligazón con las sociedades portuarias, porque no solamente estaban permeables a la corrupción, sino que su generación de riqueza estaba basada en esa corrupción, en ese contrabando. Claro, claro. Y traían como consecuencia un desapego a las normas españolas, aunque formalmente se supuestamente cumplían, e ir idealizándose con el contrabandista, con el imperio. Claro, y ahí en esto, perdón, Néstor, en Sí. esto que decís, idealizándose con el contrabandista, aquí podría jugar la idea de Marx, de Carlos Marx, que hace referencia a que lo material de alguna manera determina la cultura, ¿no? Esta relación entre el contrabandista inglés, británico y las clases contrabandistas de Buenos Aires, los comerciantes de Buenos Aires, que eran la mayoría de los porteños, bueno, es lo que va de alguna manera determinando la cultura, las preferencias artísticas y el sistema político. Lo material se refleja hasta en la rebeldía. El poncho americano, el poncho latinoamericano, tejido por manos autóctonas, originarias, se contrabalanceaba contra el poncho que venía de Birmingham o de Manchester. Entonces, hacia 1810, la diferencia de los precios eran enormes. Un poncho americano costaba 8 reales y un poncho traído desde Londres costaba 3 reales. Pero la resistencia se dio también en esas partes materiales, no solamente en América.
la India con la rueca, que permitía hilar el algodón, o en el Extremo Oriente, en China y en Japón, a través de los bailes y las vestimentas, que eran una forma de apegarse a la cultura, apegarse a las tradiciones, pero era una rebeldía contra ese imperialismo que no solamente entraba con los cañonazos de sus fuerzas militares, sino entraba con el contrabando. Claro, claro, claro. Como síntesis de este periodo, Néstor, para ir ingresando en el próximo periodo, que sería el mitrismo cultural, lo que podríamos decir de la época contrabandista, que bien desarrollaste históricamente, es que es una etapa muy fuerte en el sentimiento nacional porque se empieza a poner de manifiesto la idea de la cultura anglófila en todo Buenos Aires y alrededores y su zona de influencia en todo el sistema político, en los sistemas de idea. El libre cambio viene, como decíamos al principio, a, de alguna manera, legitimar el delito que era el contrabando, el delito anterior, y con la idea del libre cambio, con la legalización de estas prácticas, lo que sucede es, bueno, es la legitimidad política, jurídica y cultural de esto, y es un periodo donde florece este sentimiento anglófilo con mucha fuerza, ¿no? Y bueno, nosotros a veces lo estudiamos cuando vemos hacia 1808 la representación de los hacendados, el grupo burgués o portuario que quería el libre cambio, pero que además formaba un grupo políticamente importante, contra el interior, el ganadero. Y el interior, fíjense, que ya el simple hecho de nombrar el puerto y el interior, ¿interior de qué? Claro. Entonces, si ustedes son el interior, nosotros somos el exterior. Se han ido armando muletillas o consignas que fueron aceptadas a través del tiempo, y esto nos lleva hacia el mitrismo, y que nos resultan naturales y que son realmente ilógicas e irracionales. Y esto nos lleva a que una vez consumado el poder, o a punto de consumar el poder político en Latinoamérica, en la Argentina se dio el caso de Mitre, para elaborar toda una nueva historia que justifique la detentación del poder por las clases dominantes, y que lo importante o la civilización era lo externo y la barbarie, para usar los términos de Sarmiento, era todo lo nacional. Claro, y claro. Ya que en los últimos tiempos Alberdi es tantas veces mencionado, hay un libro de Alberdi que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Río de la Plata, que denuncia exactamente eso. Denuncia que Mitre y Sarmiento acomodan la historia para asemejarse a San Martín y Belgrano, hacer un San Martín y un Belgrano parecidos a ellos, a Mitre y Belgrano. Lo que sucedió es que la educación argentina, a partir de entonces, tomó el discurso mitrista, y lo vimos no en el siglo XIX, sino a lo largo del tiempo. En el siglo XX podríamos señalar que lo que se denomina la izquierda, esa concepción francesa del siglo pasado, también abreva de Mitre. Y de alguna manera tienen esta concepción: lo de afuera es bueno y civilizado, y lo de adentro es bárbaro e inculto. Claro. Las clases se nutrieron de ese concepto. Néstor, y haciendo... Perdón. Con
izquierda socialista de Juan B. Justo, el Partido Comunista después, tienen los mismos historiadores, son denigrantes de lo nacional, de la cultura propia. Claro, claro, me parece que hay que tener también como contextualizar que todo el sistema político argentino nace desde este núcleo del Partido Unitario, Mitre, que es, bueno, que es la renovación del pensamiento de Rivadavia y de otros, ¿no? que vienen de todo este origen en el contrabando, en una facción, porque de alguna manera esta facción unitaria, por así sintetizarlo, es el resultado de una concepción separatista. Nunca quisieron generar un país, y lo declaran abiertamente en los medios de comunicación de la época, sino una zona de influencia, ¿no? No solo el mitrismo cultural, sino, bueno, Rivadavia, que se opone a financiar a los ejércitos libertadores, ¿no? Toda esa época donde hay una lucha interna muy fuerte, ¿no? Entre el proyecto emancipador de toda América Latina, de unidad continental, que expresan Bolívar, San Martín, Belgrano, Güemes y tantos, y esta idea de que no hay que armar un país, sino que nosotros estamos bien con el contrabando, tenemos nuestra zona de influencia que llega hasta Córdoba, y bueno, no necesitamos más nada que eso. Esto, de alguna manera, es lo que expresa este pensamiento antinacional, donde abreva también el mitrismo cultural, Néstor. Sí, totalmente de acuerdo. Al punto tal que pocos años después de la presidencia de Mitre, y estando Mitre en vida, Buenos Aires se separa del resto de las provincias y crea su propio estado. Y es un estado financiado por Inglaterra, que hay un libro de Juan Álvarez que es Las Guerras Civiles Argentinas, y otro libro que detalla este tema es La Guerra Económica entre Buenos Aires y la Confederación, y en el cual cuenta claramente que el Estado de Buenos Aires separado tiene financiación y con eso logra construir la ciudad de Buenos Aires y los palacios que la van a adornar, mientras que la Confederación penaba en viejos usureros ligados al imperio brasileño, pero que definitivamente van a desaparecer, y que la batalla de Pavón hacia 1860 es definitiva, no solamente porque lleva a Mitre a la presidencia de la nación, sino porque cancela o culmina el proyecto nacional latinoamericano, Claro. el de una gran nación. Hay un rasgo muy interesante, Néstor, hablando de la época de Mitre, ¿no? Ya vamos a hablar del ocaso de Mitre, porque, bueno, cuando perdió la guerra, cuando ganó la guerra de la Triple Alianza, paradójicamente fue virtualmente rechazado por el grueso del sistema, ¿no? Porque fue tan aberrante lo sucedido en Paraguay. Un presidente que había ganado una guerra fue rechazado. Es algo para estudiar en la historia nacional. Pero digo, nunca más pudo volver. Nunca más pudo volver. Nunca más pudo volver al poder directamente, pero sí culturalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, y todo este predominio cultural del Partido Unitario, por así decirlo, se traslada al sistema político que se cocina en Buenos Aires. Y también nacen allí los partidos ligados al sector obrero, como vos decías, el Partido Socialista de Juan B. Justo, el Partido Comunista, que es una escisión del Partido Socialista, que abonan esta idea del mitrismo cultural, ¿no? Rechazando todo lo que es la historia del intento de unidad latinoamericana, esta idea de civilización o barbarie, de que todos los viejos líderes caudillos, que eran héroes de las guerras de la independencia en su mayoría,
eran villanos, eran incivilizados, eran bárbaros, frente al poder separatista de Buenos Aires. Claro, ellos proponen la sumisión consensuada o consentida para hacer de la Argentina una colonia próspera. Claro. A la poco. Claro. Bueno, no ha cambiado mucho. Néstor, y es interesante respecto a lo que mencionabas sobre el Partido Socialista y bueno, después su derivación, su fraccionamiento con Pioli en el PC luego de la Revolución Rusa y el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a principios del siglo XX. Es interesante cómo allí abreva un pensamiento antinacional también, ¿no? Porque no solamente porque la estructura de la economía argentina dependía de Gran Bretaña en ese momento, fuertemente desarrollado ese vínculo con el rockismo y con la generación del 80, sino porque hay una ola inmigratoria muy fuerte de europeos que no solo se traduce en las masas obreras, la mayor parte de los obreros industriales eran extranjeros, sino también en los propietarios de las industrias nacientes que eran extranjeros en su mayoría. ¿No? Esto de alguna manera condiciona a los partidos obreros esta mirada siempre desligada del desarrollo nacional, todo lo autóctono es el atraso, y esta idea también que tiene Juan B. Justo, negatoria del concepto de imperialismo, ¿no? De alguna manera Juan B. Justo se burlaba de Lenin. Lenin conceptualizaba el imperialismo como una fase superior del capitalismo, y como de alguna manera el Partido Socialista en sus inicios está ligado a Gran Bretaña, ¿no? Juan B. Justo también decía que hay una frase muy desafortunada, ¿no? Que decía que hubiera sido bueno que los gerentes del ferrocarril inglés sean los que directamente gestionen el país, ¿no? De alguna manera, este entorno político va moldeando al sistema político por derecha a través del mitrismo cultural, pero también por izquierda, que lo lleva adelante. Digamos, la parte de la izquierda que es funcional al sistema. El problema de esa izquierda es que nunca vieron un trabajador o nunca lo escucharon. Entonces no conocían sus necesidades ni las conocen actualmente. Y se maneja más por consignas del laboratorio que de ver las necesidades del pueblo argentino. Y a eso, bueno, tuvo dos hechos fundamentales, creo yo. Uno fue el grito de Alcorta. El grito claro. de los arrendatarios fue una llamada de atención. Podríamos señalar también todo lo que sucedió con la forestal como un elemento de aquellos que vinieron, eran inmigrantes, pero vinieron sin la esperanza de volver, sino con la esperanza de construir una vida y una familia en estas tierras. Claro. Aquellos que vinieron con la esperanza de volver a Europa, bueno, no tenían sentimientos nacionales, obviamente, sino que estaban más en el lucro y más en la explotación. Y creo que esas son dos medidas que van a anteceder de alguna manera a lo que va a ir sucediendo después. Irigoyen lo transmite de alguna manera, especialmente después del fracaso o el supuesto fracaso de la Revolución del Parque de 1890, y donde el irigoyenismo recibe toda esa cultura y además se encarna también en el proyecto industrial
que como bien señalabas vos, se debe a Riccieri y su escuela que ha ido formando. Riccieri como ministro de Roca, con Fidel López a la cabeza del Ministerio de Economía, y que va a desembocar primero en el radicalismo y en Forja después, y quien toma las medidas, las banderas de Forja es el primer peronismo. Claro. Néstor, decíamos fuera de cámaras que la geopolítica, los hechos internacionales generalmente determinan a la política interna. Tienen, digamos, el paraguas desde el cual debe leerse la política hacia el interior de los países. Sin duda se está ligado a la geopolítica, a la política internacional. Hubo dos hechos puntuales durante el siglo XX que trascendieron fuertemente, impactaron en los países, son las dos guerras, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial finaliza con vencedores que determinan, de alguna manera, la división del mundo por ideologías, Oriente y Occidente, pero también una división internacional del trabajo clara entre el norte, que debía ser el productor industrial, y el sur, que era una zona de saqueo, como lo había sido hasta entonces, ¿no? En muchos aspectos. Esta es la división que se establece, que establece unas tres potencias vencedoras, pero hay que decir que esto impacta fuertemente en la Argentina moderna, que se venía construyendo desde el roquismo, como vos bien señalabas, que luego viene Hipólito Yrigoyen y hace sus aportes, la década del 30, donde empieza la sustitución de importaciones, donde empieza la industrialización, y el primer peronismo que despliega todas sus ideas, y sobre todo con el Consejo de Guerra, ¿no? Y con una serie de intelectuales que de alguna manera, decía Néstor, todo este cúmulo de intelectuales permite que lo hecho en la década del 30 se multiplique a nivel industrial y comience la etapa de la justicia social. Toda esa etapa, que viene desde el roquismo hasta el primer peronismo, es una etapa de modernidad, como bien lo definiera de alguna manera Mario Bunge. Esa etapa de modernidad fue cuestionada por Salta, ¿no? Y Salta es un ataque a la nacionalidad, en definitiva, muy fuerte. Es otra de las etapas donde se genera, donde hay un pico de antinacionalidad, donde se genera una nueva oleada antinacional. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y estaba recordando la disyuntiva norte-sur, que no solamente eran los países desarrollados versus los países saqueados, o que eufemísticamente se llamaba en vías de desarrollo. Claro. Pero, y que en realidad nos alcanza hasta ahora, y que en el año 89, con el consenso de Washington, termina de alguna manera de consolidar el poder financiero mundial, porque los estados ya debilitados por las deudas son de alguna manera obligados a abrir sus fronteras, a eliminar sus industrias, a vender su patrimonio nacional con las privatizaciones, y esto ha condicionado, aquello fue a principios de los 90, con una nueva ola del liberalismo, y que nosotros hemos tenido una segunda ola, tal vez más imperceptible, con la crisis de 2008. La crisis de 2008 sirvió fundamentalmente para salvar a los bancos de todos los enormes tramas y negociados que se habían enviado, pero poniendo
los estados-nación, sí al servicio de los bancos para prestarle los fondos a tasa cero. Los bancos recibieron a tasa cero esos créditos, fueron limpiando sus carteras y fueron prestando también dinero, pero a tasas de interés superior a la tasa cero. Es decir, fue una transferencia de ingresos enorme. Y actualmente tenemos una relación que prácticamente la deuda mundial es 3 veces o el producido de más de 3 años de toda la producción mundial es lo que se debe. Entonces, ¿y quiénes son los principales deudores del mundo? Los países desarrollados. Hoy estamos entrando en otra etapa política y geopolítica sobre todo, pero basado en esas herramientas de debilidad que es la deuda pública y el debilitamiento de todo el poder estatal. Y para debilitar el poder estatal no es solamente las medidas económicas o financieras que se toman, sino fundamentalmente las medidas culturales y psicológicas con que manejan la mente de los sectores sociales. Nosotros hoy estamos bombardeados por los medios de comunicación. Mucha gente solamente se educa o alimenta y se informa a través de esos medios privados que están sujetos a las mentiras sistemáticas y que van modelando socialmente las mentes de los ciudadanos. Creo que estamos, después de casi 40 o 50 años de bombardeo de esta época, de estas medidas, hacia una nueva sociedad peligrosamente basada en autoritarismos y en personajes más presentados en los medios de comunicación que en el ejercicio pleno de la soberanía con los cuales fueron imbuidos. Creo que aquello de que hay 8 personas en el mundo que tienen igual riqueza que 4.000 millones de habitantes es una cuestión muy cierta, a pesar de que en la cultura nos quiera decir que el libre mercado va a solucionar todas las desigualdades. Caray, no sé cómo 8 personas pueden imponer su voluntad a 4.000 millones de personas y de alguna manera renunciar a ese poder. Néstor, de alguna manera, usando tus palabras, esta etapa del paso de la economía real argentina, que nos dio tantas satisfacciones, que hizo que Argentina sea la potencia sudamericana en su momento, y esto es medible con un montón de estadísticas. Entre 1930 y 1974, Argentina tuvo su cuarto PBI per cápita, en 1964-1974, que es de alguna manera una etapa que nace en 1930 y se va desarrollando con sus vicisitudes, por así decirlo, a lo largo de 44 años. Y esta economía especulativa nace de alguna manera para romper esa etapa virtuosa que nos daba soberanía a los países. Claro. Y este antiproyecto nacional se impone no solamente a la Argentina, sino por ahí la Argentina es un conejito de India, pero se trata de imponer a todos los países del mundo, aún en los más desarrollados. Sin duda. Y es algo que nació de alguna manera, que tiene su núcleo también fundante en Salta, ¿no? Lo vamos a charlar en otro momento porque es un tema que tiene un montón de aristas. Y los últimos 50 años de Argentina, donde se consolida esta economía especulativa, monetarista,
son vitales para entender la decadencia nacional, porque crece la pobreza desde entonces 6,3 acumulativo anual. No es menor, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Contra lo que ocurría anteriormente, donde el Estado era el centro, ¿no? Donde se generó una economía con 4% de desocupación, 3% de desocupación, 4% de pobreza real, sin contar ninguna clase de subsidio ni de trabajo informal. Sin deuda externa. El trabajo era el que ordenaba la sociedad. Y Exactamente. Había un proyecto nacional. Desde hace casi 50 años a esta parte, lo que hay es un antiproyecto, es la destrucción, lo que yo llamo develación con B larga, porque es un principio del derecho romano, que es el aniquilamiento del Estado a causa de la conquista. Y el Estado ha sido conquistado en sus distintas fases a través de la corrupción, a través de la falta de ideas, a través de la falta de cultura, a través de borrarnos la memoria, y sirve para los poderes centrales, para esos enormes señores que manejan fortunas a cambio del hambre de miles y miles de seres humanos. Es un verdadero antiproyecto y es la destrucción no del Estado-Nación, es de las sociedades. Lo que se está destruyendo son las sociedades, y tal vez el proyecto sea generar islas de abundancia y de riqueza rodeado de un mar de pobreza. Y no sería nada de extraño que esa sea la proyección que pretenden los que mandan sobre los pueblos, no solamente el argentino, sino los pueblos del mundo. Néstor Forero, muchísimas gracias por este análisis, por estas reflexiones, por este recorrido tan necesario por la historia del pensamiento antinacional en la cultura argentina y latinoamericana, por supuesto, sus raíces, sus bases materiales. La vamos a seguir en otro momento y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por llamar y a disposición. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos.